versículos 51 al 56. Cuando lo tengan, me dan un fuerte amén. Muy bien, vamos a esperar que algunos lo tengan. Acompañen las visitas, compartan sus Biblias con el de al lado que no la tenga, por favor. Ténganme paciencia a mí, que me traje los lentes equivocados. Estos son lentes buenos, pero cuando miro así para allá ustedes los veo todos borrosos. Aquí estoy bien, aquí estoy mal. Entonces, a veces es bueno para poder mirar así y así saber que no es personal. Ok, mis amados hermanos, dice así la palabra del Señor. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no lo recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo eso, los discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Oremos. Eterno Padre celestial, Padre de todas las luces, donde no hay mudanza ni sombra de variación, gracias por permitirnos llegar acá una vez más. Y después de haber alabado tu nombre, cantando en nuestros corazones y usando nuestros labios, queremos también que te glorifiques de una manera especial en este tiempo, en el tiempo más importante del servicio, que es la predicación de tu palabra. Te pido que nos hables a cada uno de nosotros, que avives los corazones de cada uno, que podamos salir de aquí, Señor, edificados, avivados, dispuestos a obedecer. Y al escuchar tu palabra, que de verdad nos ayuda a transformar nuestro corazón para ser mejores creyentes. Úsame de manera poderosa. Y hoy te pido, Padre, como cada domingo, que si hay alguien en medio nuestro que todavía no ha entregado su vida a Cristo, que hoy sea su día de salvación. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Hermanos, ¿cuál sería la mejor manera de comunicar el mensaje del Evangelio frente a una comunidad que se opone? Hemos oído cantidad de veces y noticias, especialmente por lado de Siria, donde el Evangelio ha sido bastante perseguido. ¿Cuál sería, hermanos, esa manera de comunicar a personas y a países como esos? En nuestros días, hermanos, también podemos notar la gran oposición que hay de hombres, mujeres y muchos jóvenes en contra del Evangelio. Y es sorprendente cómo cada día se aumenta el número de los que se oponen, de aquellos que se llaman ateos. Y simplemente es algo alarmante, porque al contradecir abiertamente el Evangelio es algo que dice que no entienden la realidad del hombre. Hermanos, la Biblia dice que el hombre es pecador desde su juventud, y que la única forma de cambiar esa maldad en el corazón se encuentra en las palabras del Señor y el mensaje del Evangelio. No hay otro. La Biblia enseña que solo en Cristo hay salvación y vida eterna. El hombre está muerto en delitos y pecados. Ahora, ¿cuál es nuestra actitud frente a ese rechazo? Debemos guardar nuestros corazones de airarnos, enojarnos con los que se oponen, porque hay una verdad en medio de este pasaje, y es que Jesús vino para salvar. Jesús vino para salvar. En nuestro versículo 51 podemos leer, dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Hermano, Jesús vino y vimos que hizo grandes milagros, resucitó muertos, dio vista a los ciegos, hizo milagros como repartir solamente pocos peces y unos cuantos panes a 5,000 hombres, y eso es una maravilla. Pero Jesús vino
especialmente a salvar. Y cuando dice aquí que ya se preparó y que su tiempo le llegó, que ya había de ser recibido arriba, lo que está diciendo que tiene un tiempo límite, porque la misión de él específicamente es esta: sacrificarse, morir por los pecados. Hay una frase aquí muy icónica que dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Quiere decir que se dispuso decididamente a dar ese primer paso de nuestra redención, de la redención de todo el mundo. El Señor Jesús no se acobardó. Él sabía a lo que vino y tenía un tiempo para hacerlo, y él decididamente lo iba a cumplir. Ahora, para ir a Jerusalén había que pasar por Samaria. Y versículo 52 de nuestro pasaje dice: envió mensajeros delante de los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Otra vez, Samaria estaba en ruta de Galilea a Jerusalén, y el Señor nunca pierde el tiempo porque sigue sus propósitos, y envió a sus discípulos para también llevar el evangelio nuevamente a los de Samaria. Estaban ellos preparando este tiempo, tenían necesariamente que predicar y decir a qué iban. Querían aprovechar esta oportunidad antes de que lo recibieran en el cielo. Él envió a esos discípulos. Ahora, haciendo la aplicación, ¿somos nosotros discípulos de Cristo? Nosotros también somos mensajeros. Él nos envía. Si somos cristianos, tenemos la responsabilidad de llevar el evangelio a toda criatura, como dice Marcos 16:15. Yo quiero que se aprendan este pasaje. Yo repito mucho el de Mateo 28, pero también hay que aprenderse todo el consejo de Dios. Marcos 16:15 dice claramente: y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Si usted es discípulo de Cristo, si usted es cristiano, si usted es seguidor, usted tiene esta responsabilidad. Ahora, ¿qué pasaría si fuésemos enviados a un grupo o a un sector o a un país indolente y hostil? Ellos fueron a Samaria porque el Señor los envió. Ahora, ¿quiénes son los samaritanos? Se dice mucho de los samaritanos, se dice superfluamente, pero yo les voy a contar un poquito y mostrarlo por la Biblia. ¿De dónde vienen estos samaritanos? ¿Quiénes son? Los samaritanos ocuparon una región antes de pertenecer a la tribu de Efraín, en la media tribu de Manasés. Cuando Moisés cruzó el río Jordán, hubo una tribu y media tribu de Manasés que se quedó antes de cruzar el río. Entonces, ahí poblaron allá y se hizo una ciudad que se llama Samaria, y era una ciudad bastante poderosa. Ahora bien, con el tiempo, esas 10 tribus que pasaron al otro lado fueron llevadas por Babilonia, el rey Nabucodonosor. Y en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 24, al llevárselo todos, se los llevó a todos, se llevaron a ellos también. En el versículo 24 podemos leer, Segunda de Reyes 17, 24. Dice: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia. ¿De dónde fue que lo trajo? De Cuta, de Aba, de Amat y de Sarfabaim. Y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. O sea, que cuando fueron llevados a Babilonia, el rey Nabucodonosor volvió a mandar personas de otros lugares de Babilonia para ocupar ese lugar que había dejado el pueblo de Israel, pero quedaron un remanente. Y ese remanente que quedó se mezclaron con los que vinieron de Babilonia, y ahí entonces salieron este tipo de samaritanos, con el gran problema de que habían dejado al Dios de Israel
y se habían ido a la idolatría del pueblo de Babilonia. Entonces de aquí viene esa incomodidad y esa falta de aceptación de los judíos hacia los samaritanos. Se mezclaron allí, y aunque ellos habían recibido enseñanzas basadas en los libros de Moisés, ellos siguieron conservando prácticas paganas e idolátricas de los babilonios. Entonces, hermanos, cuando regresaron de Babilonia, los que estaban cautivos, que volvieron otra vez, una de las cosas que quitó y culminó y derramó la copa fue la actitud que tuvieron los israelitas que estaban mezclados, o sea, los samaritanos, cuando vinieron otra vez el pueblo de Israel a construir el templo. No vamos a leer todo el pasaje, pero si buscamos Esdras capítulo 4 versículo 9, podemos ver, Nehemías 6, usted lo lee en casa de 1 al 14 para que vean la incomodidad y la oposición que presentaron los samaritanos, porque era un asunto impío. ¿Cómo es posible que tu pueblo está levantando otra vez el templo y tú te estás oponiendo? Eso se debe a la baja espiritual, a la idolatría que tú tienes y a la oposición. Entonces se quedó resentido el pueblo de Israel con los samaritanos mestizos. Cuando leemos en el versículo 9 de Nehemías 6, ¿están todos allí? Estoy dando la razón de dónde viene el pueblo de Samaria y de dónde viene esa incomodidad y esa contradicción entre los judíos y los samaritanos. Dice, porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Eso fue Esdras orando frente a la oposición de los samaritanos. Estas diferencias, hermanos, pasó de generación en generación. Había hostilidad y contradicción de tal manera que si buscamos Juan 8:48, era una ofensa llamar a los judíos samaritanos. ¿Sabe usted? Era una ofensa. Era tanto la oposición que tenían frente a los samaritanos por esas cosas que habían pasado, que una ocasión en Juan 8:48, no tienen que buscarlo, le dicen a Jesús, ¿no sabes bien que tú eres samaritano y que tú tienes demonios? Oye, le decían los endemoniados. Hay personas que cuando le dicen su raza o su nación, se ofenden porque se lo dicen con una manera despectiva. Así lo tenían a los samaritanos, despectivamente, lo tenían realmente menospreciados. Y en Juan 4:9, eso sí quiero que lo busquen, Jesús derribó esa diferencia. Jesús la derribó. Porque cuando fue a predicar la mujer samaritana, dice, ¿cómo es posible que tú, siendo judío, me hablas a mí? Dice aquí, versículo 9, ¿lo tienen? Capítulo 4, dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judíos, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? ¿Por qué? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces, ¿cómo es que nosotros debemos tener la disposición para ir a un pueblo como Samaria? ¿Qué pasaría? Esa fue la pregunta. ¿Cómo lo harías? ¿Con qué actitud fuéramos, hermanos? La actitud debe ser una actitud con deseos de salvar. Porque hay lugares donde Dios nos puede enviar que tienen historias así como los samaritanos. Hay lugares donde, y grupos incluso en medio de nosotros, hay ciudades aquí en Chicago, hay lugares donde son muy marginados que quizás Dios lo envía a usted, de hecho lo envía para predicar el evangelio. Nosotros tenemos que tener una buena actitud de predicar el evangelio. Una de las cosas que no podemos hacer frente a nuestra misión es hacer acepción de personas, comenzar a distinguir un grupo sí y un grupo no, decir a estos sí les predico, a estos no, porque realmente estamos siendo jueces, estamos condenando personas por la cual Jesús
vino a salvar. Si vamos a Santiago capítulo 2 versículo 1 al 6, podemos ver un evento que Santiago habla a la iglesia y le llama la atención como algo que no debemos hacer. No debemos hacer acepción de personas. Santiago 2, 1, 6, rapidito, vamos a tener varios pasajes. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar junto a mí, los ricos de la iglesia somos tú y yo, siéntate aquí, y decís al pobre: estate tú allá en pie, aquí no te sientes, o siéntate aquí abajo mi estrado. Miren la pregunta: ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? No podemos llevar el evangelio a hacer acepción de personas. No podemos distinguir una cosa con la otra. No puede haber entre nosotros, incluso en la iglesia, esa división entre hermanos. No podemos ser clasistas. Tú sí y tú no. Tú eres de mis favoritos, tú no. Porque a la larga todos somos hermanos. Somos pecadores. Cuando ya hagamos la obra de Dios, no lo debemos hacer de esta manera. Debemos predicarle a todos. Siempre no me canso de repetir que a veces nosotros, cuando vemos la imagen de una persona con ciertas características, ya en nuestra mente estamos juzgando, como dice aquí, y ni siquiera abrimos la boca para predicar el evangelio. Si vemos una persona con cierto tipo de vestimenta, ya decimos: ese no se va a salvar. Si lo vemos con el cabello pintado de 200 colores, no, ese es el mismo diablo representado aquí en la tierra. Si lo vemos hablando feo, con malas palabras, no queremos ni acercarnos. Comenzamos a juzgar: ¿y de dónde tú eres? Ah, yo soy de tal pueblo, y sabemos que en ese pueblo es muy idólatra. Ese pueblo es bastante enérgico con las cosas que realmente pertenecen a las tinieblas. Si vemos una gente que vamos a la casa o vamos, está haciendo una cruzada, y es a la cruzada de la muerte, creo que celebran la muerte en algunos lugares de México, no, yo no hablo de eso porque ese es del diablo ya. No, yo no puedo hacer acepción de personas. Salió de la cárcel, eso es un delincuente. La gente nunca se sana de ser malvado. No podemos hacer acepción de personas, porque Jesús murió por todos, incluyendo a los samaritanos, incluyendo a los blancos, incluyendo a los negros, incluyendo a todos. La Biblia dice: Jesús no vino a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En nuestro versículo 53 de nuestro pasaje base, hay una palabra que es muy clave en la Biblia, y usted la va a reconocer. En el versículo 53 dice: más no le recibieron. Él envió a los apóstoles que fueran a Samaria, que prepararan todo, que predicaran allá antes de que él llegara, que eso es lo que él acostumbraba a hacer. Preparaban todo. Sin embargo, ellos no le recibieron. Wow, es una expresión muy dura. ¿Se acuerdan en Juan 1, versículo 11 al 13? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Wow, qué triste. Los samaritanos, a pesar de su condición, no lo recibieron, porque pudo más su tradición, pudo más su historia que el evangelio que el Señor les quería llevar para salvación. Una de las cosas que se oponían, por la cual había un conflicto también entre los judíos y los samaritanos, era que, como aparece en Juan capítulo 4,
era que los judíos sabían que en Jerusalén era el lugar donde adorar. Ellos decían que no. No es allá. Los samaritanos erigieron un templo en el monte de Gerizim y ellos afirmaban que Moisés había designado ese lugar para la adoración, no Jerusalén. Y por eso, cuando vieron los judíos, los hermanos apóstoles dijeron: no, ustedes tienen pinta como de ir para allá, y allá es lo que se adora, ustedes no son. Ese es otro extremo, y es de las cosas que quiero hablar en esta mañana también. Aquellos que no se han arrepentido, aquellos que han sido menospreciados, aquellos que han sido menoscabados por personas que lo han marginado, no recibir al Señor no tiene excusa. ¿Sabe usted? No tiene excusa. Quizás ha sido maltratado, no tienen excusa. La verdad, los samaritanos fueron muy menospreciados por los judíos, y había ya una predisposición de no escucharlos. Tanto así que se presentó el mismo Señor Jesucristo frente a la samaritana. Ella dijo: no. En el capítulo 4, 20 y 22, ella le presentó, es todo lo que le acabo de decir, una de las cosas que los ponía en contra. Y era: oye, ustedes dicen que es el lugar donde hay que adorar, pero no lo son. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que Jerusalén es el lugar en que se debe adorar. Eso le respondió: mujer, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Les habló claro el Señor Jesús. Sin embargo, mira cómo las tradiciones y las historias nos indisponen en contra del mismo Salvador, que fue lo que les pasó a los samaritanos. Si estás aquí en medio nuestro, no permita que la historia de tu país ni las tradiciones religiosas que hayan habido en tu familia dejes de recibir la bendición que Jesús te quiere dar. Hay mucha gente que no recibe a Cristo, porque recibir a Cristo es una traición a toda la creencia familiar que ha tenido. A veces venimos todos de un corte católico romano, y hay abuelitos que son más católicos, o católicos de hueso colorado, como dicen los mexicanos, que no dan su brazo a torcer. Y a veces nosotros nos arraigamos de estas tradiciones, y viene alguien a predicarnos el evangelio, y esa indisposición por causa de la tradición, no queremos recibir la bendición de la salvación. El que no recibe a Cristo por cualquier razón está perdido, y es un pecado que se te va a contar. No juzguen al cristianismo por personas que te han rechazado, porque a veces esa está la otra cosa. Ya hay una predisposición, porque hay historias de falsos cristianos que han hecho cosas que no están bien, y han herido, han engañado y han mentido a personas que vinieron con buena intención al evangelio, y les fue mal. Y ahí ellos ponen al cristianismo como que todos somos iguales. Déjeme decirle que el que le falla a usted en la fe, el que le ha hecho mal, que muchas veces son falsos, tú no puedes juzgar al cristianismo por eso. No puedes decir que todos los cristianos son así. El cristianismo depende de Jesucristo, y ese nunca te va a fallar. Nunca. El Señor no te va a fallar. Nosotros los cristianos somos pecadores y nos equivocamos, pero Jesús no se equivoca. Así que si has tenido una mala experiencia con un hijo, o con tu mamá o con tu papá, que fue un momento dado cristiano, pero te maltrataba, o tuviste un amigo que te engañó siendo cristiano, no puedes abandonar, dejar de recibir a Cristo por los que han usado ese nombre para mal. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Hay una expresión en Segunda de Pedro 2:2. Segunda de Pedro 2:2 dice algo. Yo lo quiero leer porque debemos anunciar mucho este tipo de versículo,
porque de verdad no son uno, ni dos, ni tres personas que no vienen al evangelio por causa de un mal testimonio de alguien que les falló, que les quedó mal, un líder que siguieron ciegamente sin darse cuenta que era un falso. Entonces todo el evangelio queda afectado por personas que ni siquiera son cristianos genuinos. En el capítulo 2, versículos 1 y 2 de segunda de Pedro dice, ¿lo tienen, mis queridos hermanos? Pero hubo también que falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Estas gentes que se portan mal, estas personas que sirven a su propio vientre o a sus pasiones, muchas veces dejan mucha secuela en la vida de mucha gente que vinieron con un corazón sincero a seguir a Dios y no quieren saber del evangelio. Amigos, si está aquí otra vez y ha sido herido o clavado, ha sido menospreciado por un cristiano, un mal llamado cristiano, usted es responsable al final del día por no recibir el evangelio de Cristo, por no recibir, así como los samaritanos, el mensaje del único que te puede salvar. En el versículo 54 de Lucas, capítulo 9, nuestro texto base, vemos la actitud de estos apóstoles. Versículo 54, ¿lo tienen, mis queridos? Viendo estos sus discípulos, o sea, el rechazo, viendo eso sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y nos consuma? Los discípulos se molestaron, se enojaron porque vieron el rechazo que hicieron los samaritanos, a pesar de su historia, a pesar de todo lo que los contradecía a ellos. Sin embargo, ellos rechazaron la bondad de Jesús de ir a ese lugar y predicarles el evangelio. Ellos lo rechazaron. Los apóstoles se enojaron. Se enojaron de mala manera, que querían, Señor, que descienda fuego y los queme a todos, que los achicharren por haber rechazado el evangelio. A veces nosotros somos así, y eso es una mala actitud, hermanos queridos. En otro pasaje Jesús le llamó a estos hermanos Boanerges. Ustedes son Dios del trueno, tienen un espíritu agresivo y guerrero. Muchos de los que estamos aquí somos Boanerges. Tenemos la sangre caliente, y cuando se nos sube la espiritualidad arriba y le predicamos a alguien, muchas veces lo que queremos es que se queden en el infierno. Te predico el evangelio del amor de Cristo. No, gracias. Vete para el infierno entonces. Me da mucha risa un video que aparece en las redes sociales de unos hermanos que andan jugando y andan regando tratados, y al que se los rechazó le dio una patada. Al otro que venía atrás, que le dio el tratado, lo tuvo que coger, fue obligado. El evangelio no es obligatorio, no es obligado que hay que predicar. Usted lo predica, pero es si la persona quiere. Yo sé que hay un celo en el corazón, porque en el capítulo anterior estos discípulos habían visto al mismo Juan y a Elías en el monte de la transfiguración adorando a Jesús. Ellos que adoraban a Moisés, Moisés lo adoraba a Jesús, y ellos cuando viene Jesús entonces no le dan el lugar que Jesús merece, no le dan el lugar en sus vidas como Rey de Reyes y Señor de Señores. Se enojaron, pero Jesús llamó la atención a esto. No debemos ser boanerges, hermanos, al predicar la palabra de Dios, a predicar el evangelio. En 2 de Timoteo nos da una pauta que usted y yo debemos seguir. 2 de Timoteo 4, 1, 2, vamos a leer.
Son unas palabras que le escribe el apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. Y es bueno que cuando usted vaya a un lugar hostil, o usted le va a predicar a una persona difícil, o está en su trabajo y está en un grupo de ateos ahí en la esquina burlándose, una de las cosas que debes tomar en cuenta es este pasaje. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué le dijo? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No tenemos paciencia muchas veces. Queremos predicarle a alguien, queremos que se convierta al otro día. Óyeme, pero ¿y qué profeta te crees tú? Hay personas que nosotros le hablamos y le llamamos y a veces nos da enojo cuando no responden al evangelio. Hermanos, la gente se toma su tiempo. Con esto no estoy diciendo que usted debe soliviantar el mensaje. Yo no estoy diciendo por eso que le ponga un pañito con patas ahí para que no se sienta mal el que viene. No, predique el evangelio, predique en contra del pecado, predique de que el que no se arrepiente tiene la condenación eterna, porque es la verdad. Ahora, predique con la intención de que el otro sepa que usted lo hace por su bien. Pero a veces cuando se les predica a las personas y no tenemos la paciencia, lo que sale de nosotros es ese monstruo que lo que la persona siente es que usted quiere que se vaya al infierno. En mi país hay unos muchachos ahí que no son evangélicos. Ellos les encanta meter a la gente en el infierno. Y ese para el infierno, y ese también para el infierno. Tú te vas a quemar, tú te vas a arder. Y si tú tienes una ropa mal vestida, te mandan al infierno. Te dice que si vas al gimnasio, tú vas para el infierno porque tú estás siendo de tropiezo. Oye, ¿hasta dónde? Eso es un celo no justificado. No es lo que Dios quiere. En nuestro versículo 55 y 56, ¿qué vemos? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido ¿para qué? Para perder las almas, sino para salvarlas. Hermanos, tenemos que usar este principio. El objetivo de nosotros es el mismo de nuestro Señor Jesucristo, es salvar las almas. Debemos desarrollar esta paciencia, esperar el tiempo que Dios tiene para ellos. Prediquemos la palabra de Dios y ya, con la finalidad de que sean salvos. Ayer le decía a un hermano en la oración: wow, qué bueno que estás invitando a la gente a la iglesia, pero apréndete un pasaje de la Biblia que sea corto, que sé que te lo sabes, y al final, después que lo invita a la iglesia, le dice: recuerda, cree en Cristo y serás salvo tú y tu casa. Porque, hermanos, nosotros estamos mandados y enviados de parte de Dios para llevar el evangelio, pero el resultado no depende de nosotros. ¿De quién depende? Depende de Dios. La Biblia dice: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Es Dios que trabaja en el corazón de las personas. Tengamos paciencia. A veces tenemos que tener cuenta de que no ser tan intensos. Hay personas que ponen un límite y pueden venir a la iglesia, pueden escuchar alguna cosa que tú le mandas, que me ha pasado. Yo tengo hermanos que todavía no han tenido la oportunidad de arrepentirse, pero cuando le digo ve a la iglesia, él va. Pero yo no puedo llamarlo cada domingo, todos los días, cansándolo que vaya a la iglesia y dándole un mensaje cuando él ha manifestado que quiere su tiempo. ¿De acuerdo? Porque tenemos que tener sabiduría. No dejemos de predicar, pero no hostiguemos a aquel que ya ha manifestado su posición en cuanto al Señor. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, no nos enojemos. No lo cortemos de la lista de contactos. A veces nos llama el impío. Ese impío no lo voy a coger el teléfono. Porque tenemos un celo así por dentro que a veces debemos aprender a encaminar. Porque eso de Boanerges, hermanos, eso no es un elogio.
Debemos aprender a desarrollar compasión por los perdidos. Jesús vino a salvar. Mateo 9:13, no sé si está en las pantallas. Mateo 9:13 dice: y pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A veces tú le predicas a alguien, hermano, se convierte a los 10 años. Esa palabra que le diste da resultado 10 años después. Lo cosecha otro. Quizá aprendió aquí algo. De los que han venido, a lo mejor ya han recibido palabra de Dios. Dios les ha hablado. Y a lo mejor a los 2, 3, 4, 5 años se mudan o algo pasa, se arrepienten y van a otra iglesia. Y quizá usted está pensando: como no está aquí, está perdido. No, no sabemos. Nuestra actitud es pensar: yo quiero llevar el mensaje para que se salven. Yo no quiero hostigar, no me voy a enojar por el hecho de que no responden a la invitación, no responden a los mensajitos que le mando, pero de alguna manera Dios va a trabajar con ellos, porque el deseo del Señor es que se salven, no que se pierdan, no que se pierdan. Tengamos compasión de aquellos que están perdidos. A mí me pasa, personalmente les confieso, con los ateos, que a veces tienen argumentos, son los mismos argumentos. Usted se aprende los argumentos, los 2, 3, 4, 5 argumentos que ellos ponen, son argumentos que no tienen pie ni cabeza. Ellos ejercen más la fe en los escritos que son pocos y de los filósofos que son pocos, que contradicen a Dios, que las pruebas que hay. Y a veces a mí sí me saca de casilla. A veces yo digo: Señor, ayúdame a ser paciente, porque a veces se la coge uno con pelear en vez de llevar el evangelio para que se salve. Y cuando comienzo con una buena actitud, termino casi discutiendo. Y después tú tranquilo. Bueno, espero que Dios te dé sabiduría y entendimiento para que sepas que la verdad es que tú eres pecador, y la única forma que tienes la oportunidad de hacer un cambio en tu vida es a través de Jesucristo. Y eso es todo. Dale palabra de Dios, pero con la mente y la actitud correcta frente a lo que se oponen, pensando: Dios, Jesús, lo que quiere es salvar. A veces somos tan celosos de la santidad que apestamos. ¿Sabe usted? En serio. Hay gente que es tan santo y tan piadoso y tan serio que la gente, el pecador, ni se quiere acercar. No, yo no quiero ensuciar a este hombre. Hermanos, una de las cosas que acusaron a nuestro Señor Jesucristo era: ¿por qué tú comes con rameras y ladrones? Otra vez, Jesús vino ¿a qué? A salvar. Vino a salvar. ¿A quién vino a salvar? ¿A quiénes? ¿A los serios? A los pecadores. Si te invitan a comer en un lugar: ay no, hay mucho pájaro, yo no voy para allá. Perdón, ¿entienden el término, verdad? Dominicano. Homosexual. Te invitan a comer en un lugar: ay no, hay mucho pájaro ahí, hay cosas raras allá, y son del grupito aquellos que en contra del Señor. Yo no puedo, la santidad mía no se puede. No, es el momento de ser hijo de Dios y misionero de Cristo para llevar el evangelio, porque la única manera de Dios salvarse es a través del mensaje que tú tienes. Amén. Pero somos demasiado santos. No me junto con la chusma. Esa hermana, no, que yo no puedo ir a la casa de ese varón, porque que sus hijas visten muy mal y sus hijos también. No, es santo. Yo debo aprender a conectar sin contaminarme, para yo poder ser ejemplo y me dé la oportunidad de abrir su corazón, y entonces yo puedo darle el evangelio de Cristo Jesús. Dar un saludo no te va a quitar un pedazo. Una gente que venga con tatuajes acá, una persona que esté en tu trabajo y te invitan a comer todos juntos, no hay ningún problema, excepto ir a lugares dudosos donde se sabe que no es escuchar palabras ni a comer. A veces hacen eso. Me llevaron por engaño a un sitio que era comer, pero era un bar. Yo no sabía, en mi país no hay lugares así. En un
lugares que dicen Cheers, no sé, por aquí cerca, en Franklin Park. Vamos a comer, Miguel. Oh, vamos. Yo sé que están ahí, yo estoy con ellos y algunos de ellos les he invitado a la iglesia, les he dicho que es importante acercarse a Dios y me llevaron a comer. Y a veces yo digo, bueno, era viernes, a mí se me fue, pero fui. Y cuando entré, hay mesas allá para ir a un bar allá. Y la música no estaba muy alta, pero era como un lugar como de mucha alegría. Pero a las 12 del día, una cosa así abierta, de noche yo me doy cuenta. Pero cuando llego, y en una hasta me pasan una copita de ron. Y yo, ¿qué pasa? No, yo no puedo contaminarme. Al final le dije, hey, eso es un lugar que no les conviene. Se molestó el pastor y se fue. Después estaban riendo de mí. Pero debemos aprender a tener mucho cuidado, a no presentarnos nosotros como lo más santo y lo más elevado, de tal manera que somos inalcanzables, porque la gente entonces no nos va a dar la oportunidad de escucharnos, no van a abrir su corazón. Jesús vino a salvar ese tipo de gente que muchas veces menospreciamos, que marginamos, que juzgamos, que muchas veces aparentan una cosa y tienen tantos problemas en su vida, y el único que los puede ayudar es Jesucristo. Y eso es lo que usted tiene, hermano. Eso es lo que yo tengo, es lo que tenemos que darle. Finalmente, Jesús nos manda a Samaria. A esos son los lugares que Dios nos manda. Vamos a Hechos capítulo 1 versículo 8. Fíjese bien. Somos enviados para salvar las almas de los pecadores. Hermanos, recordemos de dónde hemos salido. A veces se nos olvida que nosotros también vivíamos una vida de pecado. Y cuando nos salva el Señor, nos da amnesia. Se nos olvida que hay otros como estábamos nosotros. Y Dios nos envía a ellos. El Señor dice en Hechos 1:8: pero si diréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en donde más, y hasta lo último de la tierra. También nos manda a una Samaria, donde hay historias dudosas, donde hay falta de educación, donde hay crueldad, donde no aceptan el evangelio, donde yo me presento con un saco y una corbata y piensan que soy un político corrupto. Yo debo ir a ese lugar y debo predicar, no solamente en los lugares cómodos, educados, donde gente refinada, donde me van a tratar bien por ser cristiano, que aunque ellos no sean cristianos, pero tienen cierto temor de Dios y me hacen distinción. No, tenemos que ir al sur también, donde ahí están las casas abandonadas, donde están los muchachos ahí en las esquinas. A ellos tenemos que predicar el evangelio también. Debemos ir a Samaria. ¿Cuál es tu Samaria? ¿Cuál es el lugar que tú temes ir a predicar el evangelio porque los menosprecias? ¿Cuáles son los que te irritan cuando te rechazan? ¿Cuáles son aquellos que se oponen a cada cosa que dices? Esas personas son tu Samaria. Ese lugar es tu Samaria. Jesús te envía a Samaria. Jesús te envía a ese lugar. Tenemos que orar, y oro siempre. Aquí lo hacemos los sábados. Oramos por las misiones. Que Dios le haga ante de esta iglesia hombres y mujeres con el corazón de llevar el mensaje aún en cualquier lugar. Y usted puede mandarlo donde sea, pero que vayamos, porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. No quiere que las almas se pierdan. Estimado amigo, si has sido impactado con el mensaje que has escuchado, quiero invitarte a orar y a pedirle a Dios que entre en tu corazón. Acompáñame en esta oración. Padre celestial, Dios bendito, he escuchado tu palabra y he reconocido que soy pecador. Quiero en este momento reconocer que he pecado, que he fallado delante de ti. Por eso abro mi corazón en este día y quiero creer en Cristo como Señor y Salvador. Quiero arrepentirme de mis pecados, darle la espalda y seguir a Cristo por toda la eternidad. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz y pagar por mis pecados. Ahora te recibo como mi Señor y mi Salvador de mi vida.
En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, Dios dice que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Al principio del mensaje están nuestros contactos. Si quieres llamarnos, podemos ayudarte. Queremos compartir esta fe contigo. Y de ahora en adelante, cree de todo corazón que Cristo es el Señor de tu vida. Queremos que nos acompañes llegando a la iglesia, escuchando su palabra para cada domingo. Y queremos ayudarte a crecer en la fe. Que el Señor te bendiga y que podamos compartir esta fe juntos.